Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que creo que de verdad les va a tocar el corazón. Vamos a sumergirnos en la historia de amor de Mert y Afra, un relato que, desde el primer momento en que lo escuché, supe que tenía que compartir con ustedes. Es de esas historias que te recuerdan la belleza de las conexiones humanas, la fuerza del destino y, por supuesto, el poder del amor en su forma más pura. Prepárense para un viaje emocional, porque lo que viene a continuación es algo realmente especial. Y antes de que nos adentremos por completo, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Con solo un clic, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de historias fascinantes y contenido que espero, les inspire y les haga sentir algo. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra. Ustedes saben que a veces en la vida, hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, y la historia de Mert y Afra es un ejemplo perfecto de ello. No se trata solo de dos personas que se enamoran, sino de cómo sus caminos se entrelazaron de una manera tan mágica que su historia se ha convertido en un faro de esperanza y romance para muchos. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuáles fueron esos momentos clave que sellaron su conexión? ¿Qué obstáculos se enfrentaron y cómo los superaron? Estas son las preguntas que vamos a explorar. Veremos cómo un primer encuentro casual puede florecer en un amor profundo y duradero, y cómo las pequeñas acciones, las miradas compartidas y las conversaciones sinceras pueden construir los cimientos de una relación inquebrantable. Mert, un alma creativa con una pasión por la fotografía, y Afra, una escritora con una imaginación desbordante, se cruzaron por primera vez en un pequeño café bohemio en el corazón de Estambul. No fue un encuentro planeado, nada de citas a ciegas ni presentaciones formales. Simplemente estaban allí, cada uno sumergido en su propio mundo, hasta que una casualidad, un libro caído al suelo, una chispa en sus miradas, los unió. Mert, siempre atento a los detalles, notó el libro de poesía que Afra llevaba consigo. Se acercó, le ayudó a recogerlo, y de esa simple cortesía nació una conversación que fluyó tan naturalmente como un río. Hablaron de libros, de arte, de sueños, y en ese instante ambos sintieron una conexión que iba más allá de la superficie. Desde ese día, sus encuentros se volvieron más frecuentes. Paseos por las calles históricas de Estambul, visitas a galerías de arte, tardes enteras compartiendo ideas y risas. Mert capturaba la esencia de Afra en sus fotografías, la luz en sus ojos, la intensidad de sus gestos al hablar. Afra, por su parte, encontraba en Mert la inspiración para sus relatos, la quietud y la profundidad que necesitaba para dar vida a sus personajes. Su amor no fue un arrebato impetuoso, sino una construcción lenta y firme, como un jardín que florece con cada estación. Cada conversación, cada gesto de apoyo, cada momento de comprensión mutua, era una capa más en la estructura de su afecto. Sin embargo, como en toda gran historia, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos de duda, de distancia forzada, de esos desafíos que ponen a prueba la fortaleza de cualquier relación. Mert tuvo que viajar por motivos de trabajo, sumergiéndose en proyectos fotográficos que lo alejaban físicamente de Afra. Y Afra, inmersa en la escritura de su primera novela, experimentó periodos de intensa concentración que a veces la hacían sentir aislada. Fue en esos momentos cuando la comunicación se convirtió en su salvavidas. Mensajes de voz llenos de anhelo, videollamadas que acortaban distancias, y la promesa constante de un reencuentro que alimentaba su esperanza. Recuerdo una anécdota que Afra compartió una vez, durante un largo viaje de Mert. Ella le escribió una carta, no una simple carta de amor, sino una epopeya de sus sentimientos, una recopilación de todos los pequeños detalles que la hacían amarlo, desde la forma en que arrugaba la nariz cuando reía hasta la paciencia con la que escuchaba sus divagaciones. Cuando Mert recibió esa carta, en medio de un entorno desconocido y agotador, se dio cuenta de la magnitud del amor que los unía. Esa carta se convirtió en su tesoro, un recordatorio tangible de la conexión que lo esperaba en casa. Y para Afra, la respuesta de Mert, una serie de fotografías que capturaban la belleza efímera de los lugares que visitaba, pero con un detalle especial: en cada una, había un pequeño guiño a algo que solo ellos entendían, un lenguaje secreto que solo su amor conocía. Otro punto crucial en su relación fue el apoyo incondicional que se brindaron en sus respectivas carreras. Cuando Afra estaba a punto de rendirse ante las dificultades de la publicación de su libro, fue Mert quien, con su fe inquebrantable, la animó a seguir adelante. Le recordaba la pasión con la que escribía, la originalidad de sus ideas y la importancia de compartir su voz con el mundo.
Y cuando Mert se enfrentó a un proyecto fotográfico especialmente desafiante, con plazos ajustados y un nivel de exigencia altísimo, Afra se convirtió en su refugio. Le preparaba comidas reconfortantes, le leía pasajes de sus libros favoritos para relajarlo, y le recordaba la belleza que él mismo era capaz de capturar con su lente. Lo que hace que el amor de Mert y Afra sea tan inspirador es precisamente esa autenticidad, esa capacidad de ser vulnerables el uno con el otro, de compartir sus miedos y sus triunfos. No se trata de una relación perfecta sin errores, sino de una relación real, donde el amor se demuestra en las pequeñas cosas, en un abrazo inesperado, en una sonrisa cómplice, en la simple presencia que reconforta. Su historia nos enseña que el amor verdadero no es solo pasión y romanticismo, sino también amistad, respeto y un compromiso profundo de crecimiento mutuo. Ellos encontraron en el otro un espejo donde verse reflejados en su mejor versión, y a la vez, un espacio seguro donde ser ellos mismos, con todas sus imperfecciones. La forma en que Mert admira la inteligencia y la sensibilidad de Afra, y como Afra se maravilla con la visión artística y la dulzura de Mert, crea una sinergia que es verdaderamente cautivadora. Es como si cada uno completara las piezas del rompecabezas del otro, no para cambiarlo, sino para enriquecerlo, para hacerlo más completo. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál es el secreto de su conexión tan especial? Creo que parte de la respuesta reside en su capacidad para valorar los momentos, tanto los grandes como los pequeños. No esperan a una fecha especial para expresar su amor, lo hacen en el día a día, a través de gestos sencillos pero significativos. Un mensaje por la mañana deseando un buen día, una flor recogida en un paseo, una cena preparada con esmero. Estos actos de amor cotidiano son los que construyen una relación sólida y duradera. Su historia nos recuerda que en un mundo a menudo rápido y superficial, es fundamental detenerse a apreciar las conexiones genuinas. El amor de Mert y Afra es un testimonio de que, cuando dos personas se conectan a un nivel profundo, cuando se apoyan mutuamente en sus sueños y enfrentan juntos los desafíos, el amor puede florecer de maneras inimaginables. Es un recordatorio de que la verdadera intimidad se construye con tiempo, paciencia y, sobre todo, un compromiso sincero con el bienestar del otro. Para resumir, hemos explorado la hermosa historia de amor de Mert y Afra, desde su encuentro fortuito en un café hasta los momentos que han fortalecido su vínculo a lo largo del tiempo. Hemos visto cómo su amor no solo se basa en la pasión, sino también en el respeto mutuo, el apoyo incondicional y la capacidad de ser el uno para el otro en los buenos y malos momentos. Su relación es un ejemplo inspirador de cómo la autenticidad y la conexión profunda pueden construir un amor que realmente toca el corazón. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje por la historia de Mert y Afra. Espero de verdad que les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué parte de su historia les ha tocado más o si tienen alguna historia de amor similar que quieran compartir. Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, les animo de todo corazón a que le den un gran me gusta, lo compartan con sus amigos y, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando historias que esperamos les hagan sentir, les inspiren y les conecten con la belleza del amor en todas sus formas. Nos vemos en el próximo vídeo.